El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó a la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad de parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, escuchábamos en la primera lectura del Génesis este relato en el que no es que detesten a Isaac, sino que lo destetan. Ya había crecido y lo han destetado y empieza a estar este litigio entre el hijo de la esclava Ismael, el hijo de Agar y el hijo de Sara. Y esto es interesante porque al final, cuando nosotros queremos hacer nuestros proyectos, como Abraham, en esta duda que ha tenido, viendo que el hijo de la promesa no llega, empieza a fiarse más de su pensamiento que de la palabra de Dios, pues la consecuencia es este hijo que luego empezará a ocasionar una situación de conflicto con su esposa. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros desoímos al Señor, nos metemos en situaciones muchas veces pues así de conflicto, de problemas, y si nos paramos a analizar, la mayor parte de los sufrimientos son son consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestro salirnos de la voluntad de Dios, de nuestros pecados muchas veces. Pues hermanos, el pecado no es algo bueno que no puedo hacer, sino que es todo lo contrario. El pecado es algo malo que me separa del Señor y me mete en un sufrimiento y una tribulación. Por eso el Señor no quiere que vivamos en el pecado, que vivamos fuera de su voluntad. Sin embargo, vemos que hasta el Señor, muchas veces de los errores, a veces de los pecados, de las debilidades, saca frutos buenos, ¿no? Porque al final el Señor también bendice a Ismael y le dará toda una tierra y le dará una heredad. Por eso el Señor muchas veces del mal saca el bien, porque el que es todo bueno puede reconstruir lo que nosotros muchas veces hemos derribado. Y una vez dicho esto, hermanos, el Evangelio de hoy, en San Mateo aparece que son 2 endemoniados en esta tierra de Gadara. En otros relatos aparece con otro nombre, aparece solo un endemoniado, pero al final esta recopilación de los evangelistas es un acontecimiento histórico. Unos unifican el Evangelio de una manera, otros lo relatan de otra, pero al final es este acontecimiento. Y hoy dice que el Señor va al otro lado de la orilla, ¿no? El otro lado de la orilla es donde estaba la Decápolis, que eran todas las ciudades grandes, importantes de la época, y el Señor sabe a lo que va. No va a pasearse ni a hacer amigos, sino que va porque sabe la situación que vive toda esta gente de esclavitud. Por eso el Señor siempre busca al necesitado, siempre no nos deja solo, no nos deja en nuestros pecados. Muchas veces viene a insistir, a meterse con nosotros, a sacarnos nuestros demonios, porque lo que hoy vemos es un exorcismo. Dice que están estos 2 endemoniados que eran feroces, que caminaban entre los sepulcros y los cementerios, que nadie se les quería acercar, porque estaban así.
Y esto es imagen del hombre que vive esclavo, porque muchas veces nosotros hablamos de demonios y nos echamos las manos a la cabeza. Yo no sé qué imagen tienes tú del demonio, pero cada vez que te dejas poseer por la soberbia, por la ira, por el orgullo, por las rencillas, por el rencor, por la lujuria, por la mentira, estás poseído por el demonio. El demonio te posee y te hace creer que tu razón es la buena. Pues una persona que le da un ataque de orgullo, de soberbia, o endurece su corazón y no puede perdonar, está como estos hombres, en la muerte, habitando entre los muertos, entre los sepulcros. Y muchas veces hemos hecho de estos demonios nuestra forma de ser y nos acostumbramos a vivir así, como estos demonios que se habían acostumbrado a vivir así, encadenados a sus demonios. En el cementerio, en la muerte, con este olor a mortandad. Pues es interesante que hoy aparece el Señor y cómo los demonios reconocen al Señor en un cierto sentido, digamos, analógico. Podemos hablar de la fe de los demonios. Obviamente los demonios no tienen fe como los cristianos tenemos fe en Dios, en su poder. Ellos tienen una fe de conocimiento porque saben perfectamente quién los ha arrojado al infierno. Y claro que reconocen la presencia del Señor. Por eso nada más aparecer el Señor, dice que le dicen, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Lo reconocen como el Hijo de Dios, lo reconocen como el que tiene poder, el que ha venido a liberar. Dice, ¿acaso has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Y esto es muy interesante, hermano, porque en la Escritura nada es azaroso, nada está puesto al azar, porque en esta frase que dice hoy el demonio a Jesucristo, en el fondo está reconociendo que tiene un tiempo, que tiene una fecha de caducidad, que sabe que el demonio va a ser sometido, que está encadenado y que será pisoteado definitivamente, porque el demonio tiene un tiempo para arrebatar almas al Señor, para engañar al hombre, pero tiene un tiempo y sabe que se le acaba, que está más cerca, porque con la venida de Jesucristo este tiempo se acorta, porque ya Cristo es la plenitud de la revelación del Padre. Él ha venido a la misión de esto, de liberar a los esclavos, de liberarlos de estos demonios. Por eso el demonio, sabiendo este poder y sabiendo lo que va a ocurrir, le piden que aunque sea que los mande a esos cerdos. El cerdo es imagen de la impureza. En el pueblo de Israel estos están en la Decápolis, ¿no? Entonces había gente pagana. Esto era toda una zona de paganos. Pero todos los que eran judíos observantes, pues el cerdo es un animal impuro que no se puede comer, que no se puede tocar. Por eso esto tiene mucho que ver con eso. La situación de pecado nos lleva a esto, a la impureza. Pero no es una cuestión solo como moral, sino verdaderamente, porque cuando tú le abres la puerta al demonio en tu corazón, quedas así en la impureza que es signo de la no presencia de Dios. Por eso el Señor ha venido a arrancarnos de todo esto y hoy el Señor les hace caso y les da la orden de que vayan a estos cerdos. Y dice que inmediatamente toda la piara se despeña, ¿no? Porque eso es lo que hace el demonio con nosotros. Yo ya lo he dicho muchas veces, pero digo, la misión del demonio es que tú te pegues un tiro. Al final lo que él quiere es que entres en esta desesperación. Porque al final, si nos paramos a reducir, ¿por qué? Yo me impresionaba hace 2 días que leía que hay muchísimos suicidios entre sacerdotes. Y me impresionó, leí el titular y ya me puse a leer el cuerpo de la noticia porque me parecía impactante. Y digo, ¿cómo puede ser que el demonio también a un consagrado le arrebate la fe? ¿Cómo puede ser que el demonio al final viene a por los jóvenes, a por los matrimonios, a por todos? No, porque al final es lo que quiere, que tú acabes con tu vida, porque el demonio tiene envidia a la criatura, al colofón de la creación de Dios, al hombre. Quiere que acabe con él y al final lo único que te lleva al suicidio es una cosa, porque uno puede decir, no, es que en mi enfermedad es que ¿no? ¿Cuánta gente le diagnostican un cáncer y se tira de la ventana abajo? Porque no lo soporta. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta frente a la enfermedad. Dice, aquí he acabado, aquí se termina mi vida, ahora voy a sufrir. Y digo, no está esta trascendencia de la vida eterna, no está este ver más allá. Por eso el demonio quiere hacer esto con nosotros, convencernos de la desesperación, del no amor de Dios, de que no hay más esperanza, que no hay más trascendencia. Y en esta escena bíblica, que es real, esto no es un cuentecito, esto ocurrió en verdad en toda esta región, todavía se conserva el sitio donde, según la tradición,
se produjo este despeñamiento de los cerdos, acaban con su vida, acaban con la vida de los cerdos. Y lo curioso, hermanos, lo que llama la atención, o por lo menos a mí leyéndolo, ¿no?, me llamaba la atención de este evangelio, es esto que dice, que se acercaba la gente a él y le suplicaba que se fuera de aquella región. Y esto es imagen del hombre que prefiere vivir así, en la esclavitud de sus demonios, sometido por el enemigo, encadenado, sin poder trascender, sin poder mirar al cielo, sin querer cambiar de vida. Por eso Cristo ha venido a esto, a que tú y yo rompamos con el pecado, a que tú y yo cambiemos de vida. Porque es verdad, hermanos, que hay pecados que son por debilidad, que muchas veces somos débiles, caemos, y el Señor nos da la posibilidad de volver a Él y tener misericordia, pero también hay pecados de perversidad, porque tú puedes caer en la perversidad de endurecer tu corazón y hacer del pecado tu forma de vida y estar a gusto viviendo así. Por eso no es lo mismo un pecado en el que caes y te levantas, que esto tampoco quiere decir que ancha es Castilla y que esto es un juego, ¿no? Pero si caes, tienes abogado ante el Padre que intercede por ti. No es lo mismo eso que vivir en una situación de pecado que tú consientes, que tú estás a gusto así y no estás dispuesto a cambiar, tú no quieres que Dios entre. Por eso el necio vive así, vive en la situación de pecado pensando que podrá convertirse, pensando que podrá reconciliarse, pensando que podrá pedir perdón. Por eso, hermanos, también nosotros tenemos un tiempo, no solo los demonios, un tiempo de libertad. Luego ya vendrá la verdad real presentada delante de nosotros y frente a esa verdad, ¿qué diremos? ¿Nos justificaremos como siempre hacemos? No es que yo hago esto por esto, es que hago esto por lo otro, o verdaderamente nos acogeremos a este amor. Por eso ánimo, hermanos, porque podemos estar como esta gente pagana de Gadara, diciéndole al Señor, no, conmigo no, vete. Vete de mi casa, vete de mi vida, vete de mi región. Que yo prefiero estar así, apapachando mis demonios. Prefiero estar así, caminando entre los sepulcros. Prefiero vivir así como un esclavo. Pues esta es la misión del Señor y hoy el Evangelio nos presenta uno de los primeros exorcismos y nos presenta cómo ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, cómo el Señor tiene poder de dar la vida al que estaba muerto. Que estos son solo anticipos del reino de Dios. Pues pidámosle al Señor hoy también que nos libere del sometimiento al que hemos caído muchas veces por la esclavitud en la que nos mete el demonio. Que así sea.